Buenos días para todos. Vamos a dar inicio a la charla del día de hoy. Les recordamos la metodología. Por favor, mantener los micrófonos y las cámaras apagadas en el momento que deseen realizar una intervención. Pueden abrir el micrófono y hacerla. Les damos la bienvenida en nombre de la Universidad de Antioquia en estos conversatorios que hemos estado haciendo sobre el reglamento. Miguel, adelante. En estos momentos vamos a empezar. ¿Me escuchan ahí, cierto? Sí, escuchamos, por favor. Ok. Vamos a empezar a conversar sobre los reingresos y sus efectos. Ya hace un buen tiempo, hace como 2 semanas, hicimos un conversatorio sobre los sustitutos y sus efectos, que es una regla muy parecida, pero hay cambios importantes, los cuales se tienen que tener en cuenta entre un sustituto no anunciado y un reingreso ilegal. El sustituto no anunciado también lo consideramos en el reglamento como sustituto ilegal. Y aquí con los reingresos vamos a mirar lo que es un reingreso ilegal. Entonces, para comenzar con el conversatorio, vamos a Miguel, se te fue el audio. mirar. Es que no me pasa la diapositiva un momento. Ok. Vamos a mirar una terminología importante, que son reingreso y que es un jugador original y abridor. Un reingreso, como lo indica el reglamento, dice que cuando un jugador original regresa al juego después de haber sido sustituido. Entonces tenemos ese concepto de jugador original. ¿Qué es un jugador original que va a regresar al juego después de haber sido sustituido? Entonces tenemos que los jugadores originales o abridores son los jugadores listados en la tarjeta de alineación que comenzarán el juego en el campo o al bate. Recordemos que la alineación, los jugadores originales o abridores están en el juego una vez la alineación se haya hecho oficial en el meeting, en la reunión en home con los árbitros y los managers. Si por herida o por alguna enfermedad uno de los listados en el line-up no puede estar porque en el calentamiento tuvo una lesión de hombro, una lesión de cualquier índole, la reunión en home puede ser cambiado, puede ser modificado, y ese jugador que entra no sería un sustituto, sería un jugador original antes de que el árbitro y el manager hagan oficial la alineación o el line-up. Entonces ese jugador que se lesionó, pero posiblemente se recupere pronto en unos minutos mientras sana la herida o no sabemos qué tipo de lesión sea, ese jugador ya no sería un jugador abridor. Ese jugador que se lesionó puede entrar al juego después como un sustituto, porque el jugador original o abridor es ese que entró por ese cambio antes de que el árbitro haya hecho oficial el line-up junto con el manager. Entonces eso para que quede un poco claro ahí del jugador original. Entonces tenemos que el original está en el juego una vez el árbitro haya hecho oficial el line-up junto con el manager. Ahora bien, el sustituto, ¿cuándo un sustituto está en el juego? Un sustituto está en el juego una vez uno. Vamos a mirar este caso. Tenemos que el sustituto, tenemos a Richard. Richard va a entrar por Miguel. Voy y le anuncio al árbitro esa sustitución. Esa sustitución va a pasar a donde el anotador. Ahora Richard está en la posición en primera base. Richard es el sustituto. No se ha hecho ninguna jugada. En ese momento Richard todavía no es un sustituto.
¿Por qué? Porque una sustitución se hace efectiva una vez se haya hecho un lanzamiento, ya sea ilegal o legal, o una jugada haya pasado. Entonces, apenas Richard entró a primera base y una jugada es hecha, ya sea un lanzamiento, legal o ilegal, o cualquier tipo de jugada, puede ser una jugada de apelación, Richard está en el juego. Entonces recordemos que los sustitutos no están en el juego hasta que no se haya hecho un lanzamiento o un intento de jugada. Para que quede claro. Porque a veces los managers o los coas se adelantan. Es decir, ellos saben de que esa sustitución no fue anunciada. Ellos se dieron cuenta, el manager ofensivo se dio cuenta que en la defensiva hubo una sustitución no anunciada. Y antes de que se haga una jugada, empezando el inning, el manager va a reclamar. Ese sustituto todavía no está en el juego hasta que se haya hecho una jugada. Entonces simplemente se le dice al manager defensivo que anuncie el cambio y no pasa nada. Como manager ofensivo tenemos que esperar que se haya hecho una jugada para que el sustituto esté en el juego. Ahora bien, como ya está en el juego, ahora sí voy a hacer una jugada de apelación, una apelación en la cual voy a decir que ese sustituto no fue reportado. Ahora sí tiene un efecto. En la anterior que dije no tiene efecto. Entonces, como bien hablado ahorita, el jugador abridor es oficial una vez que la tarjeta de alineación es confirmada por el representante del equipo y por el árbitro de home en la reunión previa al juego. El jugador abridor cambiado en la reunión de home puede entrar al juego como un sustituto en cualquier momento más adelante en el juego. Como ya muy bien lo había hecho, o lo había dicho, perdón. Miguel, una pregunta. En la situación anterior del ejemplo que tú diste, entonces yo soy el manager a la defensiva y me doy cuenta de que no anunciaron el cambio, hacen ese primer lanzamiento y los dos managers al mismo tiempo piden tiempo para hablar contigo, para explicar. Pues yo como defensivo pido tiempo para reclamar esa jugada y el otro pide tiempo para hacer el cambio. ¿Cómo se maneja eso ahí o a quién le das prioridad o cómo es la cuestión? Esa es una muy buena jugada, porque uno en el libro de casos y en el reglamento indica que si no se ha hecho la sustitución, o sea, no ha sido reportada, y el manager hace una parada de juego, un tiempo para hablar con el árbitro, pero de una vez, pongámoslo así, el primera base es el que no fue anunciado. El manager defensivo es el que no ha anunciado el cambio, ¿cierto? El manager de la ofensiva está ya puede estar en su cajón de cobas o está en el logout, si es el entrenador principal. Entonces viene el manager defensivo y me para el juego, me pide tiempo, pero en ese momento inmediatamente viene a hablar conmigo el manager ofensivo. Yo tengo que ir primero a donde el que me pidió la parada del juego, el que me pidió tiempo, que es el manager defensivo. A lo que usted dice, que esos dos managers a la vez gritan tiempo, piden tiempo, tenemos que mirar varias cosas. Uno, el manager está en el campo. El manager no me puede pedir tiempo desde el dugout. El manager tiene el campo de juego y se cumple la condición de que él va a hablar conmigo. Si él está en el campo de juego y me pide tiempo, pone un pie en el campo, sale del dugout. A ese manager es que tengo que darle la prioridad, porque un manager que me pide tiempo, me grita tiempo desde el dugout, no se le debe tener en cuenta. Igual que un manager grita, a menos que sea ofensivo, o grita instrucciones, etcétera. Desde el dugout no se le tiene en cuenta. Tiene que poner al menos un pie en el campo de juego para hablar con el árbitro o hacer saber de que él quiere decir algo al árbitro. Miguel, ¿Sí? buen día. Pero lo siguiente, aunque yo haya pedido tiempo antes o después del lanzamiento, él ha hecho esa sustitución ilegal. Yo puedo apelar aunque el otro manager se me haya adelantado. Porque en el momento que él lanzó, se convirtió en un sustituto ilegal. En un sustituto no anunciado, así es. Pero ojo. Perdón, no anunciado, perdón. Sí, pero ¿qué pasa
Y lo de la regla de sustitutos es clara. ¿Qué pasa cuando un sustituto que no fue anunciado, el equipo que no anunció da el cambio antes de la apelación? Anuncia esa sustitución y no pasa absolutamente nada. Por eso cuando el manager pide tiempo, es porque él quiere hablar con el árbitro. El manager quiere hablar con el árbitro seguramente para eso, para anunciar la sustitución que no hizo. Si fue el manager defensivo que me paró el juego, ya el manager ofensivo, si quiere hacer la apelación ahí mismo, no lo voy a dejar. Voy a esperar a hablar con el manager a ver qué me quiere decir y ya después se habló con el otro manager, que fue el que después quiso el tiempo. Tenemos que mirar esa situación bien. Miguel, por favor. Sí, señor. O sea que entonces tiene prelación el manager que hace el pare a la defensiva, ¿sí? Tiene prelación más o menos el que, precisamente, prelación es el que me pida tiempo con anterioridad, por decirlo así, oficialmente, porque si un manager me pide tiempo el del dogado, como hablaba ahorita, no le puedo conceder el tiempo, pero si él pone un pie en el campo de juego y me pide tiempo, se lo concedo. Ah, bueno, ok. Gracias, Miguel. Listo. Entonces ahora lo que vamos a ver, teniendo en cuenta que ya vimos que era un reingreso, que era un jugador original, ¿qué pasa cuando la alineación es oficial o cuando es una alineación oficial? Vamos a mirar qué es un reingreso ilegal. Ocurren dos situaciones en las cuales hay un reingreso ilegal y también hay otras que la vamos a ver en los efectos. Dice, un reingreso ilegal ocurre cuando un jugador, incluyendo el jugador designado y el flex, regresa al juego en una posición en el orden de bateo a la que no tiene derecho legalmente. Ejemplo, una posición que no es su posición inicial, original. O un jugador regresa al juego cuando no tiene el derecho legal de ingresar al juego. ¿Me explico? Un jugador, en la primera que tenemos que regresa al juego en una posición en el orden de bateo diferente a la que tenía. Es decir, yo soy Miguel, está en el primer, es el abridor. Y soy el primer bate. Yo soy el abridor y soy el primer bate. Soy el inicialista, por decirlo así. Y soy el primer bate. Me sustituyen y meten a Richard. Richard entra a la posición en el orden al bate de primero. Ahora el manager va a reingresar a Miguel, pero a Miguel no lo reingresa en el primer bate, sino que lo reingresa en una posición diferente, ya sea en el segundo, tercero, cuarto, etc. Eso es un reingreso ilegal. Un jugador que va a regresar al juego tiene el derecho de regresar al juego y regresa en una posición diferente al bate, incluyendo el jugador designado y el flex. No me voy a centrar mucho en jugador designado y flex porque eso en la última semana de mayo lo vamos a ver y vamos a tocar todo lo que tenga que ver con jugador designado, flex y OP. Entonces ya queda clarito que si yo regreso en una posición diferente en el orden al bate, es un reingreso ilegal. Ahora bien, en la segunda tenemos que un jugador regresa al juego cuando no tiene el derecho legal de ingresar al juego. Es decir, la misma situación. Miguel es el original o inicialista. Richard lo sustituye. Ahora Miguel regresa al juego bien, legalmente. Miguel regresa al juego. Ahora el manager quiere volver a reingresar a Richard. Richard es un sustituto. Los sustitutos no tienen el derecho de reingresar al juego. ¿Quiénes tienen el derecho de reingresar al juego o de regresar? Los abridores originales, no los sustitutos. Ahora otro ejemplo, en el cual ya el inicialista regresó una vez y lo sustituyen y lo van a volver a regresar. Entonces el siguiente ejemplo, Miguel es el inicialista, lo sustituye Richard, ahora regresan a Miguel, ahora lo sustituye otro Pablo y ahora quieren volver a regresar a Miguel. Miguel no puede regresar dos veces, los inicialistas regresan una sola vez. Entonces cuando el jugador regresa al juego, cuando no tiene el derecho legal de ingresar al juego. Ahora bien, tenemos esta pregunta que dice,
Un jugador que es el abridor va a regresar al juego, pero no es anunciado. Es decir, misma situación. Miguel inicialista, Richard lo sustituye y el manager va a reingresar a Miguel, pero no lo anuncia. No anuncia ese reingreso, pues ese regreso de Miguel. Entonces, ¿esto se considera un reingreso ilegal o qué se considera? ¿Para efectos de qué regla? Es un sustituto ilegal. ¿Quién más dice algo? Es un sustituto no anunciado. Pasa a igual que el sustituto no anunciado. Correctamente, así como dicen los compañeros, así debe ser. Esto no debe ser considerado un reingreso ilegal porque uno, no está regresando a una posición diferente al bateo y dos, él tiene el derecho de regresar por ser el abridor. Eso simplemente se considera como un sustituto ilegal, que es lo mismo que un sustituto no anunciado o no reportado. ¿Y cuál es el efecto? Ya sabemos que un sustituto no anunciado o no reportado se considera un jugador inelegible, retirado del juego y no puede volver a participar como jugador, pero sí puede hacerlo como coach o estar en el dugout. Que esa diferencia es muy importante en cuanto al retiro y expulsión, que son totalmente diferentes para efectos de reglamento. El retiro es cuando yo, como árbitro, pongo a un jugador inelegible por la infracción de una regla, pero él tiene el derecho de quedarse en el dugout o ser coach. Diferente a expulsión, que cuando yo expulso a un jugador, ese jugador no puede estar ni siquiera en el área de su equipo. O sea, Miguel, que ahí se penaliza es de que sale de juego. No, esa orientación está muy buena, Miguel. Ok. Yo quisiera de pronto, qué pena, buenos días, Felipe Ortega, soy yo. Quisiera de pronto comentarte, acabaste de mencionar algo que me parece importante recordar. Un poquitico salido del tema, pero mencionaste el área del equipo. Okay. Cabe destacar que el área del equipo aplica para ciertos momentos en la regla, es el dugout. El dugout del equipo, lo que denominamos el área del equipo. Y eso aplica para regla para cuando un bateador corredor abandona su carrera y entra al área del equipo. Llámese dugout. Simplemente quería hacer esa aclaración. Sí, muy importante. Área de equipo es lo mismo que dugout. Bueno, continuamos. Entonces aquí tenemos los efectos de qué es un reingreso ilegal, todas las situaciones en las cuales puede ocurrir un reingreso ilegal. Dice, un jugador original regresando al juego en una posición diferente en la alineación ofensiva, ya eso lo habíamos aclarado. Un sustituto que ha reingresado previamente al juego, no como un jugador reemplazante, es decir, un sustituto que ya está en el juego, lo sacaron y lo quieren volver a reingresar. El sustituto no tiene reingreso, tienen reingreso los originales abridores. Ahí indica no como un jugador reemplazante. Este jugador reemplazante es lo que conocemos popularmente como la regla de sangre. Hay una diferencia muy grande de la cual eso está programado para la semana 3 de mayo, en la cual vamos a ver la diferencia entre un jugador reemplazante, un jugador extraído, un jugador reemplazante inelegible. ¿A quién puede ir por ese jugador extraído que es el herido? Esa es la regla del jugador reemplazante. Yo creo que eso es para el viernes, no recuerdo bien. Listo, entonces un sustituto que ha reingresado previamente al juego, recordemos los sustitutos no tienen reingreso, solamente los inicialistas. Un jugador abridor reingresando al juego por segunda vez, ya eso lo habíamos aclarado. Un jugador reemplazante inelegible, eso lo vamos a aclarar en una próxima sesión de la del jugador reemplazante. Y el flex entra al juego ofensivamente por un jugador que no es jugador designado. Para hacer la aclaración rápidamente, recordemos que el flex es el último en la posición en la alineación del orden al bate. Cuando yo tengo un jugador designado, el flex será el que está ubicado de último, es decir, de décimo en la posición, en la alineación. Entonces, el jugador designado, pongamos lo que es el primer bate. El flex, cuando quiere ir a la ofensiva, él solo puede hacerlo por el jugador designado. Entonces, debe ir solamente al primer bate. No puede coger un orden al bate diferente que no sea la del jugador designado cuando el flex quiere ingresar a la ofensiva.
Después, como bien dije, vamos a explicar muy bien qué es un jugador flex, qué es un jugador designado y un OPO. ¿Preguntas hasta acá? Ok, si no hay preguntas. Miguel, Sí, este jugador flex batea por la posición del designado, ¿verdad? sí, señor. Sigue el line-up. Sí. Viene el próximo turno del designado y no lo anuncia el manager que el designado vuelve a su turno. ¿Qué se presentaría ahí? ¿Y cuántas veces puede el flex batear por el designado? Exacto, Tuto, muy buena pregunta y es algo que vamos a responder en la sesión donde vamos a hablar sobre flex, designado y OPO, que será en la última semana de mayo, donde vamos a aclarar todo eso en cuándo el flex, cuántas veces el flex puede entrar a la ofensiva, cuántas veces el designado puede ingresar a la defensiva, por quién puede ingresar el designado a la defensiva. Vamos a ver los dos si pueden estar a la ofensiva al mismo tiempo, si los dos pueden estar a la ofensiva, a la defensiva al mismo tiempo. Todo eso lo vamos a aclarar entre lo que es un flex, un designado y un OPO en una próxima sesión, porque siempre esta regla es un poco larga y dar este detalle, entrar en detalle sobre flex y designado y OPO, en esta sesión nos alejaríamos del tema de lo que es un reingreso ilegal, pero seguramente lo vamos a aclarar en la sesión del jugador designado. Okay. De acuerdo conmigo, esa regla tiene mucha tela que cortar. Es una de las más extensas y más complicadas. Entonces, lo que tenemos para un reingreso ilegal, cuando ocurre un reingreso ilegal, tenemos que esto es una jugada de apelación. Entonces, el árbitro no puede tomar una decisión hasta que el manager que no cometió la falta vaya y le indique que va a hacer una jugada de apelación. La apelación puede ser hecha en cualquier momento mientras el jugador reingresado ilegal esté en el juego. El manager, coach, nombrado en la tarjeta de alineación y el jugador reingresado ilegalmente son expulsados. Entonces, para aclarar entonces tenemos que lo primero es una jugada de apelación. 2, puede ser hecha en cualquier momento mientras el jugador reingresado ilegal esté en el juego. Y lo más importante, 3, que el manager y el jugador reingresado ilegalmente son expulsados. ¿Cuál es el manager o cosas que yo voy a expulsar? Porque a veces son 3 o 4. El que firmó la tarjeta de alineación. Ese que firmó la tarjeta de alineación es quien será expulsado cuando ocurre un reingreso ilegal y se ha apelado. Entonces tenemos, se va el manager expulsado, se va el jugador y si se va el manager y se va el jugador, son expulsados. Diferente a lo que hablábamos ahorita del sustituto no reportado. Y en el sustituto no reportado se convierte simplemente el sustituto en un jugador inelegible. Y el manager no le ocurre absolutamente nada. Diferente al reingreso ilegal, y el manager y el jugador reingresado ilegalmente son expulsados, para que quede eso claro. ¿Preguntas o aportes? Miguel, una pregunta. Sí, señor. Es importante en el momento de que ese jugador es expulsado, rápidamente tiene que dar el cambio del próximo jugador. Correcto. Así mismo es, aquí en la siguiente diapositiva se tocará eso, Luis. Mira que dice, un sustituto legal debe reemplazar al jugador reingresado ilegal expulsado antes que el juego pueda continuar. Entonces ocurrió lo del reingreso ilegal, el manager fue expulsado, el que él firmó al line-up, y el jugador que reingresó ilegalmente es expulsado. Tienen que darme el reemplazo o el sustituto legal del jugador expulsado. Y 2, tienen que darme el nuevo nombre del coach que va a estar en la tarjeta de alineación.
porque si ocurre una jugada parecida, ese coach es el que va a estar encargado de, o va a tener la responsabilidad de lo que ocurra después. Acciones que ocurren bien. Sí, señor. Esa situación también del sustituto inmediato sucede cuando, por ejemplo, a un equipo se le acaban los cambios y alguno sale por lesión o alguna cuestión. También deben de dar este sustituto inmediatamente. Cuando sale por lesión, pues si el jugador no puede continuar, debe darme una sustitución. El jugador no puede continuar, si el jugador está lesionado, pero igual lo van a parar allá a que se termine de joder, perdón la palabra. Hay muchos managers que lo hacen irresponsablemente para no perder un partido confiscado, para no perder un juego por confiscación. Ese jugador lesionado lo ponen a batear, le dicen párese ahí, no haga nada, espere que lo ponchen, o párese allá en primera base, nada más tiene que recibir los tiros de sus compañeros. Si ese jugador lesionado no puede continuar, tienen que darme una sustitución. Cualquier jugador expulsado debe darse inmediatamente esa sustitución porque debe de cumplirse con los números, o sea, los jugadores requeridos para continuar el juego. Si yo estoy jugando con 9, debo continuar el juego con 9. Si yo tengo un expulsado o un herido que no puede continuar, una enfermedad por lesión. Sí, señor. Miguel, pero según la pregunta que hace Richard, es de que ya se le agotaron los cambios. Imagínate, entonces ya no tiene los 9 jugadores para cumplir con el reglamento. Correcto. El jugador no es... El jugador no puede continuar porque no puede, porque está lesionado, porque le duele mucho. Ok, no puede continuar. Manager, damos sustituto de ese jugador. No, árbitro, es que no tengo más. Bueno, entonces como no tiene más sustitutos, no hay un número requerido de jugadores, el juego se confisca. Esa es básicamente la respuesta. Sí, Miguel, porque es que pasa... Disculpa, Miguel. Te hago la acotación, es porque cuando el equipo está a la ofensiva y requieren de ese reingreso ilegal, hay muchos managers que te dicen, bueno, cuando vaya a la defensiva te doy el cambio. Exacto, y no, sí, tiene que ser inmediatamente. Claro, sí, Richard iba a decir algo parecido. A eso es lo que me quería referir, a lo que dijo el profe Perdomo, que a veces los managers juegan con eso y entonces se te hacen los locos de que ahora que vayan a la defensiva dan el cambio y es que realmente no tienen el cambio para completar los 9 jugadores. Entonces por eso era mi pregunta, que si inmediatamente también lo tenían que hacer. ¿Qué pasó? Pero si no tiene más jugadores. Listo. Miremos esa situación en la cual, pongámoslo, se está cerrando el séptimo inning. Y ese equipo que está al bate, que es el local, va perdiendo y tienen que anotar carrera. Pasó una jugada en home que no le gustó a todo el equipo ofensivo y uno de los jugadores del dogado salió y insultó al árbitro, el árbitro lo expulsó. Ese jugador es el séptimo bate. Y en ese momento estaba bateando el tercero. Entonces el manager, yo le digo al manager, dame el sustituto porque ese jugador que yo expulsé es el séptimo bate. No, cuando vaya a batear. Error. ¿Por qué? Porque usted no puede ganar el juego si hace carreras suficientes para empatar o ganar con 8 jugadores, por lo menos de los jugadores requeridos. Usted inmediatamente debe darme los expulsados para que el juego continúe en su legalidad. El sustituto del expulsado, perdón. Debe darme el sustituto del expulsado para que el juego continúe en su legalidad. A eso se referían los profesores Perdomo y el profesor Stephen. Entonces, aquí hay algo muy importante que dice que acciones que ocurren mientras el jugador reingresado ilegalmente está en el juego se rigen por los efectos de un sustituto ilegal, o sea, lo de un sustituto no reportado. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir
de cómo debe actuar el árbitro en caso tal de que ese jugador que fue reingresado ilegalmente esté ya sea a la defensiva o esté ya sea a la ofensiva. Entonces, todo eso lo vamos a mirar y es el mismo efecto con un sustituto no reportado o ilegal. Entonces, aplica lo mismo cuando el jugador está en el campo. Eso es lo que quiero aclarar. El jugador está ya sea bateando o ya sea jugando a la defensiva, el efecto es el mismo. Pero el efecto que difiere en cuanto a reingreso ilegal, que difiere del sustituto ilegal, es que el manager es expulsado y el reingreso ilegal es expulsado. Pero para efectos de lo que pasa en una jugada, ya sea cuando esté bateando o ya sea cuando esté defendiendo, tiene los mismos efectos del sustituto ilegal. Entonces vamos a mirar esos efectos. ¿Qué pasa cuando un reingreso ilegal, ya sea que esté en la defensiva o en la ofensiva? Entonces, recordemos que la tercera situación que se ve aquí, que una vez que un lanzamiento haya sido tirado, una jugada ha sido hecha y el sustituto no anunciado o el reingreso ilegal haya sido descubierto, el jugador es declarado inelegible para efectos del sustituto no anunciado. Pero recordemos que el reingreso ilegal es una expulsión. Un sustituto legal debe reemplazar al jugador inelegible y si no tiene, pues se confisca el juego. Entonces vamos a mirar qué pasa cuando ese reingreso ilegal está a la defensiva y qué pasa cuando ese reingreso ilegal está a la ofensiva. Entonces la primera situación, el reingreso ilegal está a la defensiva. 1. Si el jugador ilegal es descubierto a la defensiva y después de hacer una jugada y una apelación es hecha apropiadamente, el jugador es declarado inelegible. Para efectos no es declarado inelegible. Aquí en reingreso ilegal es expulsado. Y el equipo ofensivo tiene la opción. Entonces el reingreso ilegal fue descubierto a la defensiva después de una jugada y el equipo ofensivo se apela apropiadamente, tiene una jugada de opción. ¿Cuál es esa opción? 1, tomar el resultado de la jugada o hacer que el bateador regrese y asuma la cuenta de bolas y strike que el bateador tuvo antes del descubrimiento del jugador ilegal del reingreso ilegal. Cada corredor regresará a la base que ocuparon antes de la jugada. Entonces, una explicación muy breve. Cuando el reingreso ilegal está a la defensiva, pasó lo que pasó, hay un reingreso ilegal. Ese reingreso ilegal es el tercera base. Vino el bateador, conectó rolling por tercera base por donde está ese reingreso ilegal. El tercera base cogió y tiró a primera para poner agua al bateador corredor. En ese momento, el manager del equipo ofensivo sale a donde el árbitro y le dice: árbitro, ese jugador de tercera base es un reingreso ilegal. Entonces el árbitro va a mirar, efectivamente es un reingreso ilegal. Manager, usted tiene la opción. ¿Qué opción? 1, de tomar el resultado de la jugada, que es el A o el bateador corredor. O 2, hacer que el bateador regrese y asuma la cuenta de bolas y strike. ¿Por qué se da esa opción del resultado de la jugada? Porque supongamos que hay un corredor en tercera y por ese rolling el fildeador de tercera no quiso tirar a home para poner agua a ese corredor que está en tercera, sino que simplemente tiró a primera para poner agua al bateador corredor. O lo hizo al revés, puso agua en home y el bateador corredor llegó quieto. Por eso se da o toma el resultado de la jugada o hace que el bateador regrese y asuma la cuenta de bolas y strike. En el caso que di, no habían corredores, efectivamente el manager no va a ser va a ser un poco inteligente y va a hacer que el bateador regrese y asuma la cuenta de bolas y strike que el bateador tuvo antes del descubrimiento. El árbitro está en la obligación, él debe, eso lo dice el manual de árbitro, él debe darle al equipo ofensivo esa opción. Él no debe esperar que el manager le diga algo. El árbitro debe ofrecer esa opción. Usted tiene 2 opciones, manager: o toma el resultado de la jugada o hace que el bateador regrese con la cuenta de bolas y strike que tenía y todos los corredores regresen a su base. ¿Preguntas hasta acá? No.
Bueno, dale. Miguel, sí, como estabas hablando, el jugador ilegal es el de tercera, pero la jugada no se hizo con él. Entonces la jugada se hizo en segunda. El rolling fue por tercera. Oh, por eso, pero le va a cambiar la jugada. Ok. La misma, no es, el de tercera es el ilegal, pero la jugada fue por segunda. Hicieron agua en primera al bateador corredor. Viene el manager y apela y dice que el jugador de tercera es un reingreso ilegal. Correcto. Sí, esa jugada es muy importante porque en este caso, el reingreso ilegal no tuvo nada que ver en la jugada. El reingreso ilegal no se le puede dar la opción al manager porque ese reingreso ilegal no participó en la jugada. En lo que participaron en la jugada fueron el segunda base y el primera base para hacer agua el bateador corredor. El reingreso ilegal estaba en tercera base y él no tuvo que ver con la jugada corrida. Lo que sí se puede hacer es que cuando se hace la apelación de reingreso ilegal, se da el efecto. Uno, no se le da opción al manager, pero se da el efecto del reingreso ilegal. ¿Cuál es ese efecto? El manager y el jugador son expulsados por hacer ese reingreso ilegal, pero no se le da la opción al manager porque ese jugador que fue reingresado ilegalmente no tuvo que ver con la jugada en proceso. Miguel, y en el sustituto no anunciado, lo mismo. Igual, sí, en el sustituto no anunciado pasa lo mismo con esto que estamos hablando de la defensiva. Miguel, no, yo lo que me quería como aportar algo. Sí, señor. Sobre todo en nuestro medio, que tenemos que acostumbrar tanto a los managers, que son los más culpables, como los árbitros y los anotadores. Porque a veces uno hace una jugada de apelación y el árbitro no sabía. Entonces van a reclamar donde el anotador, y el anotador dice que sí lo habían anunciado y el árbitro no sabía. Pasa lo contrario, y eso pasó muchas veces con William Pérez. Qué pena dar nombre y todo. No anunciaban, entonces el anotador no lo tenía y decía que sí, que se lo habían anunciado a él. Yo creo que debemos buscar esa cultura de enseñarle a los managers, y eso también es responsabilidad de nosotros como árbitros, de decirle que todos los cambios tienen que ser anunciados al árbitro. Sí, claro. Pasan muchas situaciones que uno, mejor dicho, un partido lo descontrolan con esa vaina, porque uno se da cuenta que no anunciaron, y yo creo que con Felipe nos pasó una vez en Envigado, y el anotador sí, y Felipe se puso en la raya que no lo había anunciado y estuvo muy bien, así tenía que ser. No sé si recuerdan jugar. Claro, es que... Claro, en el equipo de Plus 60 que cae y me pegan. Perfecto. Claro, porque todas las sustituciones, cambios, reingresos, todas las modificaciones que usted va a hacer en la line-up deben ser al árbitro de home. Y el árbitro de home debe ir a donde el anotador. No debe ser directo del manager al anotador. Todas las sustituciones, reingresos o modificaciones al line-up deben de ir a donde el árbitro de home, el árbitro principal. En algunos, ojo que esto salió hace poco, pero hace muy poco, de lo que se llaman el árbitro o el árbitro en el campo. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo lo llama el manual? El quinto árbitro. El quinto árbitro, correcto, Felipe, muchas gracias. Ese quinto árbitro va a estar pendiente de todas esas modificaciones al line-up. Ya no tiene que ir a donde el árbitro de home, sino que va a donde el quinto árbitro, que va a estar muy pendiente de todo eso. Cuando ya todo esté reportado al quinto árbitro, el árbitro reporta al anotador e inmediatamente le da una señal al árbitro de home para que continúe el juego. ¿Con qué fin? Para que haya más rapidez en el juego y no el árbitro de home tenga que sacar su libreta, decirle todo primero que el manager le diga a él, después el bando anotador, vuelve la libreta a guardar libreta, a posicionarse. Todo eso se va a ahorrar, porque el quinto árbitro va a estar pendiente de las modificaciones, sustituciones y reingresos que hayan en el line-up, y ese quinto árbitro es el que va a ir a donde el anotador. No se ha usado en muchos torneos, pero es algo que está en proceso y puede llegar a ser en un futuro.
La razón por la cual no se ha usado, perdóneme, profe, la razón por la cual no se ha usado es que en los ensayos que se hicieron realmente no se ganaba mucho tiempo. Entonces, esa es la razón por la cual no se ha implementado los oficiales. Oye, Miguel, me queda una inquietud. Y entonces los árbitros, que es la máxima autoridad en el home play, no le hacen el respectivo anuncio al anotador, que es el compilador y seguidor de juego. ¿Por qué no se le hace una amonestación entonces al árbitro? Eso sí, eso va desde la organización, todo. Les aseguro que en un torneo nacional o internacional en los cuales hay unas directrices y en los cuales los árbitros deben de seguir un manual y un libro de reglas, los árbitros van a ser sancionados cuando ocurre esas situaciones. Los árbitros deben, cuando le dan una modificación del line-up, el regreso o sustitución, deben ir a donde la anotadora a anunciárselo también para temas estadísticos. Todo eso. Qué pena tocar, pues decía, el caso que pasó ya en los Juegos Nacionales cuando se le solicitó a María Teresa, era la coordinadora, ¿cierto? Sí, señor. Se le solicitó la copia de la planilla de juego y se negaron a darla. Y buscaron todos los mecanismos para que no hicieran llegar esa planilla de juego. ¿Qué pasa ahí? Si yo digo que también eso no es claro, no es ético, porque los jugadores y los entrenadores y delegados pueden tener acceso a esa información inmediatamente. Y lo que hicieron fue esconder esa información. Vea que en todos los torneos internacionales de softball, cuando se acaba un juego, todas las estadísticas están ahí para que todo el mundo la vea. Por eso nosotros, desde acá, desde Antioquia, nosotros estamos, hace muchos años, para los Juegos Nacionales de Ibagué, yo presenté una propuesta a la federación para digitalizar la anotación. Entre otras cosas, ahí tenemos una charla que es que la va a dictar Jaime Sarmiento y Mauricio Bermejo, la anotación digital. Queremos que en el país te da toda una... y que tú inmediatamente en tiempo real tú tienes la información del juego y de todo lo que está pasando. Y ese es un problema que tenemos nosotros a nivel nacional, que todo es apuntado. Y tú sabes que lo apuntado a veces no es legible o a veces se puede borrar y a veces puede tener algún problema. Lo digital también, pero tú te está llegando la información. Es algo que nosotros, desde acá del colegio de Capa, y desde la liga y con otra liga debemos luchar para que estas cosas se organicen y no tengamos esa cantidad de problemas. Porque a mí no me pareció ético y correcto lo que pasó en esos Juegos Nacionales. No, sí, está muy bien. Muy buena la charla que van a dar Jaime Sarmiento y Mauricio sobre la anotación digital y la compilación y estadística digital. Vamos a continuar. Entonces ya sabemos cómo debemos que reaccionar a la defensiva cuando un reingreso ilegal es descubierto y apelado. Entonces vamos a ver este caso que dice así. Dice, abriendo la quinta entrada, un reingreso ilegal va a jugar la posición center field. O sea, ya sabemos que un reingreso ilegal, ya sea porque cometió alguna falta diferente en el orden al bate, no tenía el derecho de reingresar, etc. Ya sabemos que es un reingreso ilegal. Va a jugar la posición center field. Juan, que es el bateador 3, el tercero en el orden al bate, con una cuenta de 2-2, golpea la bola de fly hacia el center field y la atrapa. Entonces tenemos dos situaciones. Uno, la ofensiva apela justo en el momento después de que el center field atrapa la bola. O la ofensiva apela cuando le hacen un lanzamiento a B4, que es el siguiente bateador. Creo que me indiquen qué sucede en A y qué sucede en B. Empecemos con A. ¿Qué pasa en la situación A? Buena. Hola, Miguel. Pienso que en la posición A, el manager de la ofensiva también tiene la opción de decidir sobre el resultado. Pues si tiene un jugador en tercera y hace un pis y corre, puede aceptar el resultado de la jugada. Creo que así, o estoy confundido.
¿Qué va a decir, Hueco? No, así es. Aclárame esa situación, a ver si estoy confundido. Ajá. Michael, ¿qué va a decir? No, en la situación A, el árbitro debe de darle la opción al manager de si regresa el bateador con la misma cuenta de 2-2, expulsar al reingreso ilegal y al manager, o si decide quedarse con el lado. No creo que ningún manager haga eso, pero bueno, sí. No, pero la situación de Michael, la situación que plantea Perdomo, yo puedo escoger, porque si esa carrera es importante para mí, yo acepto el lado y que la carrera haga pisicorre, vale, y apelo ahí. Sí, señor Joaquín, pero aquí por ningún lado dice que hay corredores en ninguna base. Estamos con el caso que nos están colocando. Es un fly, el primer out. Perfecto. Entonces, Okay. hacia eso. Y la ofensiva, y en el caso B, es un lanzamiento, solo se tiene que expulsar al jugador y al manager y que hagan un nuevo cambio. ¿Quién más dice algo sobre el caso B? ¿Qué debe hacerse en el caso B? Vamos a, después de las respuestas, aclaramos las dos. ¿Quién dice algo del caso B? ¿Qué se hace en el caso B? Sí, si en el caso de ya realizaron el lanzamiento. No sé. Guillermo Bufante va a decir algo. Sí, mira, si ya el center field era que es ilegalmente y el manager a la opción quiere de que esa carrera es el empate, entonces ya él decide, ya expulsan al center field y expulsan al manager. Ok. Vamos a mirar entonces la respuesta a estas jugadas, en la cual uno dice que la ofensiva apela justo en el momento después de que el center field atrapa la bola. En este momento, cuando la ofensiva apela justo en el momento después de que el center field atrapa la bola, es una jugada de opción para el equipo ofensivo. ¿Por qué? Porque está apelando justo en el momento después de que ese jugador que fue reingresado ilegalmente participó en una jugada. Entonces, son dos opciones. Uno, se queda con el out y supongamos que hay un corredor en tercera y por un pisa y corre anotó, se queda con el out y una carrera, o simplemente quiere que regrese todo, que el bateador vuelva con su cuenta de 2-2 y los corredores, si habían, se devuelven. En el caso no dice que habían, pero si habían, un ejemplo aparte, se devuelven. Y en B, que dice que la ofensiva apela justo, perdón, la ofensiva apela cuando le hacen un lanzamiento a B4, que es el siguiente bateador. Aquí ya en una jugada de opción. La jugada que pasó anteriormente se mantiene, pero sí se hace el efecto del reingreso ilegal, que es que el manager que firmó el line-up es expulsado y el jugador que reingresó ilegalmente también es expulsado. Ahí con muy bien, como decía los compañeros, el profesor Luis Perdomo y muchos otros, en A es una jugada de opción, en B no hay opción. Pero en ambos casos aplica el efecto de reingreso ilegal, que se expulsa al manager y se expulsa al jugador reingresado ilegalmente. ¿Dudas o preguntas o aportes? Pues está claro. Muy claro. Ok, entonces vamos a continuar ahora. Ya vimos cuándo un reingreso ilegal está a la defensiva. Ahora vamos a ver cuándo un reingreso ilegal está a la ofensiva. Entonces, tenemos lo siguiente. Si el jugador ilegal es apelado mientras está el bate, un sustituto legal asumirá la cuenta de bolas y strike. Explico en este primer punto. Es un reingreso ilegal, pero no ha terminado de consumir su turno al bate y ya tiene una cuenta de bolas y strike. Pero recordemos que con un lanzamiento ya se hace efectivo que está en el juego y el manager viene y apela en ese momento, simplemente no, es una sanción muy grave. Se va del juego ese jugador que reingresó ilegalmente y se va al manager. Pero debe dar un sustituto para que continúe con esa cuenta de bolas y strike. Ahora el segundo caso. Toda acción antes del descubrimiento es legal. ¿A qué se refiere eso? Supongamos que está el reingreso ilegal al bate y
y hubo un robo de base. Ese robo de base no fue producido por el reingreso ilegal. Ese robo de base, ese avance a esa siguiente base no lo produjo un batazo, no la produjo el jugador que está reingresando ilegalmente. Por eso esa jugada se mantiene. Pero ¿qué pasa? Dice, si el sustituto no reportado, para este caso el reingreso ilegal, si el reingreso ilegal batea y alcanza base, y luego es descubierto y apelado antes de un lanzamiento al siguiente bateador, o si es el final del juego, antes de que los árbitros dejen el campo, todos los corredores, incluyendo el bateador, regresarán a la base que ocupaban al momento del lanzamiento, y el sustituto no reportado, que para este caso es un reingreso ilegal, se expulsa al manager y es declarado out. ¿Me explico? Tenemos el reingreso ilegal que batió y llegó quieto a primera. Ahí viene la apelación. Entonces, como ya batió y fue justo la apelación antes del lanzamiento al siguiente bateador, justo después de que ocurrió esa jugada de bateo que llegó quieto a primera, apelan correctamente, el árbitro va a expulsar al jugador que reingresó ilegalmente, va a expulsar al manager y va a poner out a ese bateador que alcanzó primera base quieto, que fue el reingreso ilegal. Pero si él apela después de un lanzamiento al siguiente bateador, no se le puede declarar out. Simplemente ocurre el efecto del reingreso ilegal y se da un sustituto legal. Sí, señor. Tú decías, una jugada se convierte en regreso legal cuando hay una jugada, ¿cierto? Un lanzamiento o un intento de jugada, sí, señor. Si hay un robo, ya se convirtió en reingreso ilegal a la defensiva. Claro, porque ya con robo se supone que hubo lanzamiento, porque ya él tiene que robar con un lanzamiento. Y a la ofensiva, bueno, si no han hecho lanzamiento y se le da la bola al lanzador y se sale fuera del circo, yo me corro a la base y no hay lanzamiento. Exacto, eso es un intento de jugada. Entonces recordemos que son dos opciones. El sustituto o el reingreso ilegal está en el juego cuando ocurre un lanzamiento, ya sea legal o ilegal, o un intento de jugada. Para este caso que usted nos menciona, hay un intento de jugada. Y ya también hay un lanzamiento porque eso se agarra una bola. No, pero tú dijiste ahora que hay un robo y es descubierto el bateador. Es legal. Ah, ok. Tú dijiste así, creo, entendí. Ok. No, sí, no había entendido, era su pregunta. Lo que pasa es que cuando el jugador reingresado ilegalmente está al bate, no ha terminado de consumir su turno, y hay un corredor en primera y porque él se robó la base, ese avance no fue producto del jugador reingresado ilegalmente que no ha consumido su turno. O sea, ese avance no fue producto de un batazo que hizo el jugador reingresado ilegalmente. Por eso se mantiene. Porque si es apelado en ese momento, antes de consumir su turno al bate, el manager viene y me dice, no, pues yo quiero que regrese a ese corredor que robó la base. Yo le voy a decir que no, porque ese avance fue propio de él y no producido por el reingreso ilegal. A eso iba la pregunta, ¿cierto? No, quedé como más confundido ahora, no, es lo siguiente. Entonces no entendió. Dame otra pregunta. O de pronto yo no me hago entender. O sea, para orientarlo un poquito, antes de que sea descubierto el jugador ilegal, el bateador ilegal, todo lo que haya pasado en el campo vale. No, Jorge. No, eso está correcto. Sí. No, pero recordemos que todo no puede pasar vale, porque si él batea y apela, debe ser captado. Okay. Antes del bateo, antes de que produzca por bateo, lo que usted está diciendo de robar la base o hicieron un white pitch, que él se fue, todo eso vale. Correcto. Perdón, yo lo que preguntaba es, pues, si este bateador entra a la caja de bateo, ese bateador es un reingreso ilegal. Sí, señor. No ha habido lanzamiento. Ajá. Y es descubierto en ese momento, todo es legal. A ver. Perfecto, estoy equivocado. A ver si voy a dar una jugada en la cual pasa eso. Yo soy un reingreso ilegal, fui reportado al árbitro. Recordemos que un arbitraje debe ser preventivo. Si el árbitro ve que puede ser un reingreso ilegal, el árbitro por algún motivo tiene que decirle o hacerle saber
de que eso no se puede, pero recordemos que ocurrió. Él está en la caja de bateo, no ha pasado nada. El árbitro no ha cantado play ball y ya todo el mundo está listo. El árbitro canta play ball, no ha pasado nada y viene y pide tiempo. El manager defensivo y dice, ese es un jugador reingresado ilegalmente. Ese jugador todavía no está en el juego porque no se ha hecho un intento de jugada o un lanzamiento. Él tiene que esperar que ocurra algo para poder descubrir a un reingreso ilegal. A eso iba la pregunta. Sí, señora, así era. Luis Miguel, para que me aclares una duda aquí. Estamos hablando todo esto del bateando, pero me hacen tengo el reingreso ilegal corriendo en primera porque, bueno, lo van a poner a correr porque es muy rápido. Pues. Sí. Y se hace el lanzamiento, se roba o no la base, pero se hace el siguiente lanzamiento. Ahí él no se envasó por producto de un batazo ni nada. Ahí se necesita un sustituto legal. Se necesita un sustituto legal que vaya por él y se convierte en un expulsado él y el manager. Miguel. Luis Miguel, pero roba la base también. O sea, tú vas a tomar sustituto. Llegó a segunda, se sustituye en segunda. Llegó a primera y se robó la base, siendo un reingreso ilegal. Sí, eso es producido por él mismo. No, ahí tiene que regresarlo. Sí, pero, ojo, yo acoto algo ahí, que da la duda, porque si él es un corredor ilegal, ¿sí? Y resulta que ya se va para segunda base, desde que ya se convierte en primera base, el corredor es ilegal, a no ser que el manager contrario no se haya percatado de que era un corredor ilegal. Discúlpenme, yo hago de pronto un comentario al respecto. El jugador ilegal, sustituto ilegal, reingresa al juego en su posición en orden al bate de forma inadecuada. Entra a correr a la tercera base. ¿Sí? Hay un lanzamiento, lo que sea, es un lanzamiento y el jugador anota carrera. Sea porque wild pitch, sea por lo que sea, el jugador de tercera anota carrera. Después de que anota, el manager dice, señor, ese corredor que anotó carrera es un reingreso ilegal. Desafortunadamente, déjenme decirles que hasta ese momento la carrera es válida y no se anula. Simplemente se dicta lo que acaba de decir Miguel. Se declara, se expulsa al manager y al corredor, pero esa carrera sigue siendo válida. Miguel. Esa parte del lanzamiento al próximo bateador no estoy muy claro. O sea que lo que produjo el ilegal, lo que produjo todo vale. Después que hace acá yo explico de nuevo esta parte de la ofensiva. A ver, el sustituto legal está en el cajón. Hay tres posibilidades. Una, que sea bateador corredor y que sea corredor. En estos momentos él está de bateador, está en el cajón de bateo. Ya tiene una cuenta de bolas strike, ya sea lo que sea, cualquier cuenta. Ya es apelado ahí, en ese momento. En ese momento, él es expulsado y es expulsado al manager y deben dar un sustituto legal para que siga en esa cuenta de bolas strike. Ahora bien, él sigue, vemos este caso ahora. Él está en la caja de bateo, bateó y llegó quieto a primera. Cuando llega quieto a primera, no hay apelación. Llega quieto a primera y hay apelación. Ese bateador es declarado, es expulsado el manager y es out. Claro. Lógico. Sí. Perdón, Guillermo, ¿vas a decir algo? No, comparto lo que usted está aclarando. Muy buena aclaración. Gracias. Entonces ahora lo que tenemos es que el reingreso ilegal está corriendo. Y ahí es donde Felipe me dejó la duda. Porque yo considero que ese corredor que reingresó ilegalmente es lo mismo, como se aplica lo mismo que un sustituto no reportado. En el sustituto no reportado, cuando ese sustituto no reportado está en tercera, corriendo,
dice, no, voy a ingresar a este, pero no lo reportó para correr en tercera, o sea, no fue anunciado, y anota. Ese sustituto es declarado inelegible para efectos de sustituto no anunciado. Es declarado inelegible y regresa, esa carrera no vale. Esto es lo que yo tenía Yo claro. tengo, Miguel, tengo duda porque lo que dice Felipe, yo puede pasar lo siguiente. Yo soy reingreso ilegal hecho jonrón. Después que piso el home, apelan. Entonces ahí la carrera vale. No, porque la apelación fue hecha justo antes del siguiente lanzamiento al otro bateador y debe ser declarado out. Todo lo producido por él se devuelve. Y el mismo corredor. Es que eso es lo que Felipe nos dejó la duda. Porque esa sí la sabía yo. Ese Felipe que avanzó por un white piece o por un mal tiro del pitcher. No, el pitcher amagó a tirar y hizo una jugada, no hizo el lanzamiento, por decir algo. Perdón, voy a complementar aquí el tema. Miguel acaba de ser muy claro cuando dice, una cosa pasa cuando es bateador, otra pasa cuando es bateador corredor y otra pasa cuando es corredor, ¿correcto? De la única manera que yo puedo declarar out al reingreso ilegal, ¿sí? Es cuando está al bate, batea y alcanza la base, es decir, cuando se convierte en bateador corredor y alcanza la base. De esa manera yo lo pongo out. De lo contrario, no lo decreto out, ¿sí? Y lo que él haga antes del descubrimiento es legal, ¿correcto? Toda acción antes del descubrimiento es legal, excepto si el reingreso legal, en este caso el sustituto no reportado, batea y alcanza la base, y luego es descubierto y apelado antes del siguiente lanzamiento. Entonces, como no estamos hablando de que es el bateador que alcanza la base, sino que ya es un corredor, ¿sí? Y ese era el reingreso ilegal. Después de que pasó la jugada, él fue declarado reingreso ilegal, es expulsado, pero lo que hizo antes de es válido. Solamente el bateador corredor es el que es declarado out y se anulan las jugadas. O sea que Felipe, perdón, muy buena su aclaración. O sea que entonces ahí peca es el manager o el equipo de la defensiva que no está activo en la consecuencia del juego. Usted mismo lo dijo, profesor, así es. Bueno, de todas maneras, sigue obteniendo dudas respecto a eso con el corredor Felipe. Yo también, porque... Y antes de que se acabe esta charla, le puedo pedir el favor de que voy a buscar un caso en el cual un sustituto no reportado va a correr y anota o avanza, antes de que acabe, para mirar qué es lo que ocurre realmente. Vamos a mirar lo de la ofensiva, un caso. No, Miguel, yo voy a decir algo. Sí, señor. Esas son unas partes donde el reglamento, según, como dice Felipe, yo no estoy de acuerdo, porque entonces se convertiría en un reglamento injusto. No, sí, Juaco. Pero por eso mismo le digo, antes de que se acabe esta conferencia, vamos a ir al libro de casos a buscar un caso en el cual un sustituto no reportado va a correr y avanza o anota, a ver qué sucede. Entonces miremos esta jugada. Dice, Smith reingresa ilegalmente al juego. Entonces ya sabemos que Smith violó la regla de reingreso ilegal, ¿cierto? Smith reingresa ilegalmente al juego. Smith batea la bola y alcanza primera base quieto. Después de que ha sido realizado un lanzamiento, es detectado por el oponente y reportado al árbitro. ¿Qué sucede en este caso? Entonces Smith bateó, llegó quieto a primera, pero le hicieron un lanzamiento al siguiente bateador. Y después viene la apelación. Ahí queda quieto en primera y expulsan al jugador y tiene que hacer un sustituto y al manager. Correcto. Así mismo, como dice Joaquín, ese bateador, necesitamos un sustituto legal para ese reingreso ilegal que va a ser expulsado. Es expulsado el manager y el sustituto legal viene a correr en primera. Asimismo, Smith y el manager son expulsados del juego, un sustituto de reemplazar a Smith corriendo en primera base. Es correcto, buena aclaración, Miguel.
Bueno, ya ampliando un poquitico esa misma jugada. ¿Listo? Él batió, alcanzó la primera base, llegó quieto. Ahora hay corredores en primera y en tercera. Teniendo en cuenta que el de primera es un reingreso ilegal. ¿Listo? Se hizo un lanzamiento. Fue un wild pitch. Y el de tercera anotó. Sí. ¿Listo? Sí. ¿Qué pasa? No, yo ahí estoy de acuerdo contigo, yo lo decía. No, por eso Era- ya apelan, entonces la carrera vale. Perfecto. Que está Ahí, en primera. porque fue después del lanzamiento. Yo lo que digo es, por ejemplo, está en tercera de ingreso ilegal, Pipe. No, Y sí. el árbitro se le cae la bola o hace un tiro a Lanzador. tercera porque se abrió el lanzador, hace un tiro a tercera y se va la bola y anota. Y yo apelo en ese momento de que ese reingreso es ilegal. Y no ha habido lanzamiento hacia el catch. Estoy de acuerdo con que después de una jugada o un intento de jugada, ¿sí? Hay que hacer, ya no se puede hacer una apelación, o sea, ya no le puedo meter out a ese jugador. Sí, no le puede meter out. Mira que yo puse el caso, el reingreso ilegal está en primera, pero el que anota es el de tercera con un wild pitch, ¿sí? Desafortunadamente, es un vacío de la regla, en que la regla no es justa, y yo no le puedo meter out al corredor De tercera. y anota. La Sí, otra, sí. Pipe, la otra que yo digo, Pipe, es lo siguiente. Tengo un jugador a la defensiva, center field, reingreso ilegal. Viene no, ahí sí se vale. Roba la base y apelo a reingreso ilegal del center field. Ahí se va. Recuerda que es a la defensiva, ya acá aplica otro concepto, porque dependiendo de la jugada puede haber o no jugada de opción, ¿sí? Lo que explicaba Miguel. Perfecto, sí, ya la entendí ahí. Luis Miguel y el señor Felipe, lo que pasa es que tengo una gran duda y lo que quiero es aclarar. Me disculpo. Se dice, ahorita mencionaban de que no, que tenemos que esperar, o sea, que tiene que estar el manager pendiente si el reingreso es ilegal. Si yo como manager, yo lo voy a poner así, a mí como árbitro, él me está anunciando un cambio y el manager dice, antes que suceda un picheo, un batazo o algo, no ocurre absolutamente nada. Yo retiro a ese y coloco a otro. Ahora, ¿por qué es que me genera tanta duda, señor Felipe, y disculpe? Es porque voy a esperar el lanzamiento para que se venga la jugada de que me expulsen a los dos. Y resulta que el lanzamiento fue un wild pitch. Y con el wild pitch anotó el corredor de tercera, que era el reingreso ilegal. Y en ese momento es que lo voy a anunciar. No, claro, y eso está claro, ¿sí? Yo no estoy diciendo que no vaya a ser expulsado. El jugador va a ser expulsado, ¿sí? Eso no tiene ninguna discusión. El punto es de si lo pongo out o no lo pongo out, si vale o no vale la carrera. Expulsado va a ser. Por eso yo espero a que se pase el lanzamiento y lo expulso. Pero es diferente a si lo pongo out y si le valgo la carrera. En este caso, como él no es el que llega quieto a primera base y ya ha sucedido un lanzamiento, a ese corredor no lo puedo poner out. Le debo valer su carrera y lo expulso. Sí, Felipe, ahora ponga una aclaratoria, una pregunta. Sí, señor. Disculpen. Fíjense, hay que tomar en cuenta también esta situación. Pienso que ahí debe haber un vacío o debe haber algo que no está claro. Pero fíjate esta situación. Si es el último inning, tengo un corredor en tercera, ¿verdad? Y ese corredor de tercera le meto un reingreso ilegal, ¿verdad? Tengo que esperar el primer lanzamiento. Si ese primer lanzamiento yo hago una jugada de square play, ¿verdad? Ese jugador me anota la carrera y dejo en el terreno del otro equipo. Entonces, fíjense, por lo que están comentando, la apelación se hace y el jugador, ahí ¿qué podría hacer? Pues porque ya lo estoy dando en el terreno y estoy ingresando una carrera con un jugador ilegal. Perfecto, lo dice Felipe, ahí valería la carrera y se expulsa después al jugador y al manager. Estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Ya ha culminado el partido. Doctor, señor Perdomo, estoy de acuerdo con usted que es un vacío y que debe ser corregido. Desafortunadamente en este momento la regla 3.28 y la regla
tanto en, mejor dicho, la 3.3 en apelaciones es muy clara y habla sobre las apelaciones del reingreso ilegal. Y desafortunadamente la regla sí tiene ese vacío y no me permite anular el avance de ese corredor. Bueno, Felipe, pero fíjate lo que dice el profesor Perdomo, eso es para que hagamos un análisis, porque es que si uno tiene un vacío, un error, lo importante es tratar de ahora en adelante de mejorarlo o corregirlo, Felipe. Señor, tiene usted absolutamente toda la razón y de hecho todas las solicitudes de cambio o aclaraciones a la regla deben ser tramitadas a través de la Federación Colombiana de Softball y o en su defecto al árbitro regional, que es el señor Santos Vázquez, para él hacer las solicitudes ahora en el Congreso. Son bienvenidas todas las solicitudes de análisis y cambios de regla. Sí, No. pero fíjate, perdón, recuerde que esta pandemia nos está sirviendo a todos para reunirnos, reintegrarnos, analizar, pensar, y yo creo que todos estos vacíos es importante corregirlos para que no sigan sucediendo, compañeros. Claro que sí, profesor, y de hecho pues lo vamos a exponer en el grupo latinoamericano de arbitraje para ver qué conclusión llegamos y si es el caso, pues hacer la solicitud de análisis ante la WSC. Correcto, no, sí, está muy bien todo lo que han dicho. Lo que voy a consultar muy bien con, ya sea enviándole un correo a Stanton o hablando con Santos Vázquez, es que bueno, hay un corredor en tercera, espérame un momento, Jaco, hay un corredor en tercera, ese corredor es ilegal totalmente, bateador también es muy ilegal, pero yo quiero como manager, quiero cambiar, sustituir a ese corredor de tercera, pero esa sustitución o reingreso es un reingreso ilegal o un sustituto no reportado. Mira que ese corredor que estaba ahí es legal totalmente. Estamos claros que no debe ser declarado out. Y ese corredor que fue reingresado ilegalmente o no reportado o no anunciado por un white pitch llega y roba home. Anota. Es totalmente diferente a cuando un reingreso ilegal fue batazo y él sigue corriendo, porque en este momento el reingreso legal ocurrió en una sustitución de un corredor legal que estuvo en tercera. Eso es lo que quiero y ese es el caso que quiero dejar expuesto para la próxima sesión. Entonces tenemos que hay un corredor en tercera, ese corredor es sustituido, ya sea reingreso ilegal o sustituto no anunciado, y anota por white pitch. Quiero dejar abierta ese caso. Y el día viernes tenemos un día y medio ¿para qué? Para consultar nosotros y fundamentar, argumentar desde ya sea reglas o libro de caso. Excelente. Ese es el paso que se debe seguir. Muy bien. Miguel, Santos Vázquez no la va a dar la charla el sábado. Sí, señor, pero no, opino que no debe, pues si hay tiempo de preguntar jugadas, se pueden preguntar jugadas porque el tema que él va a dar es totalmente diferente al reglamento. Vea, yo hace muchas reuniones, yo digo que usted, Felipe, con Iván, que son árbitros internacionales, tienen que hacer un documento para una cantidad de vacíos que hemos encontrado en estas charlas, por lo menos para que ustedes propongan unos cambios de regla, no importa, que no esperen que sea la federación, yo creo que desde ustedes se puede, por medio del jefe latinoamericano, no sé cómo es eso, cómo sería la estructura. No, es que eso yo estoy haciendo eso, porque ya ahora viene el cambio de regla, el 2021 debe cambiarse el libro, y va a haber un congreso en donde van a estar todos los jefes regionales de los árbitros y van a estudiar todos los casos que uno mande por medio de la federación. Entonces, tenga por seguro que yo tengo ya un documento con algunos casos. Paco, esa tarea se está haciendo, efectivamente, así como tú lo solicitas, lo estamos haciendo a través del grupo latinoamericano para mandarle todas esas solicitudes a Santos y Santos poderlas exponer en el Congreso. Excelente, gracias.
Ok, ¿alguna cosa más? ¿Preguntas, dudas? Claramente no quedó claro cuando un corredor, pues a mí no me queda claro. En mi creencia todavía no la tengo argumentada. Yo cuando no tengo algo argumentado, prefiero no creerlo hasta argumentarlo. Entonces, por eso estoy dejando ese caso, este último caso que indiqué, expuesto para que tengamos un día y medio, que es el viernes de la próxima charla, para que tengamos nosotros una respuesta certera, argumentada. Muy bien, ese es el procedimiento a seguir, excelente. Okay, Miguel, pues, monte la jugada, monte sí, esa claro. jugada de Santos, a ver qué se decreta ahí y la sustentamos y la va llenando también en todo lo que has tenido en cuenta, como dice Juaco, de los vacíos, como dice Felipe, y se le entrega a Santos para que hagan los ajustes. Pero esa Claro, jugada la claro. deberíamos invitar ahora a ver cómo discute, pues, porque yo quiero ver al tal Reinaldo a ver qué es lo que dice. Ok, sí, vamos a mirar eso, esa jugada claramente la vamos a preguntar. No siendo más, muchas gracias a todos. Muchas gracias por participar. Fue una buena participación en masa. Espero volverlos a ver el viernes a las 10 de la mañana. Y hoy a las 4 de la tarde, recordemos que tenemos una excelente conferencia de parte del Ministerio del Deporte, encabezado por el señor Lucena, de parte de Tommy Velázquez de Puerto Rico, el jefe de la WSC División Softball, de parte de Antonio Morales, jefe de las Américas para la WSC, y, y de parte de Ricardo Fracari, el presidente general de la WSC. Si alguien quiere aportar más, Juaco, Richard. Juaco, no sé si tienes algo que decir para terminar. No, es la invitación a esta tarde. El día de viernes tenemos lo de juzgamiento y tenemos lo de José Molina, el sábado tenemos lo de Sánchez Vázquez y el lunes tenemos con el profesor Sergio Duque. Y ahí sigue una cantidad de charlas que estamos pendientes. Tenemos agenda hasta el 15 de junio. Perfecto. Listo. No, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por la participación y por el orden. Seguiremos enviándole la información de todas estas capacitaciones por vía correo, que ya tenemos una base de datos. Recuerden que todos estos videos de reglamento y los anteriores están en el canal de YouTube, están a mi nombre, Richard Stephen Cerrón. Ahí pueden encontrar todas las charlas que hemos realizado y los seguimos invitando para que nos sigan acompañando a todas las charlas que vienen más adelante y tenemos otras cositas programadas. Entonces, muchas gracias por su participación y feliz día. Muchas gracias a ustedes y nuevamente felicitar a Miguel por el excelente trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, mucho gusto. Chao, gracias Miguel, buena exposición, saludos a todos. Con mucho gusto, Luis. Gracias, Miguel, y a todos. Feliz día. Muchas gracias, Miguel, Richard, Juaco, por este gran trabajo que está haciendo todo el conocimiento del reglamento. Eso nos ayuda a todos, a ustedes como manager y a nosotros como árbitros a estar capacitados. Nuevamente felicitaciones y nos vemos ahora. Un abrazo. Muchas gracias. Felicitaciones a Richard. También hay que reconocer gran esfuerzo. Es algo muy loable. Ha dejado muy en alto el nombre de toda esta organización que tiene Antioquia. Y Juaco también. Han hecho un excelente trabajo. Y Miguel, felicitaciones. Muchas gracias, Edwin. Richard, ¿todavía está grabando?